Encuentro con el Catecismo de la Iglesia Católica en nuestra formación que estamos recibiendo a través del apostolado de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, en tus manos colocamos este momento de conocimiento del Catecismo de la Iglesia Católica y que seas tú quien guíe y oriente este momento, que nos ayudes a entender y comprender cada día más la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, me van a disculpar un poquito si no me escuchan bien, estoy algo afónico, pero la idea es podernos encontrar nuevamente y retomar esta formación del Catecismo de la Iglesia Católica. Habíamos pasado de pronto de frente, sin detenernos un poquito en el numeral 1210, donde nos habla de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, que es un tema muy importante que nosotros lo trabajemos, porque los sacramentos son una herencia que nos deja nuestro Señor Jesucristo, y no una herencia para simplemente que se convierta en una práctica, sino una herencia para ganar la salvación. Miren, queridos hermanos, en esto es importante entender algo. Todo esto que nosotros vivimos y practicamos en nuestra religiosidad, en nuestra religión católica, cada sacramento, cada oración, cada celebración eucarística, cada experiencia a nivel espiritual, a nivel religioso, tiene una finalidad. Y hoy el evangelista San Juan en el Evangelio nos habla, donde Dios le dice a Jesús: yo no quiero que ninguno de estos se pierda, ninguno de estos se pierda, y el Señor nos garantiza la salvación. ¿Qué nos garantiza el Señor? ¿O qué nos tiene prometido el Señor? La salvación, la vida eterna. A eso nosotros tenemos que apuntarle. ¿Por qué quiero hacer referencia a eso? Porque es que nosotros a veces tenemos una tendencia a ver simplemente las cosas del mundo. Y seguramente a ustedes y a mí nos ha pasado muchas veces que le pedimos al Señor soluciones para las cosas de aquí. Señor, que me mejore. Señor, que me alivie de una enfermedad. Señor, que mi situación económica mejore, que el gatico se mejore, que compre una casita, que compre un carro. Siempre como que nuestras oraciones tienden muchas veces a las cosas de aquí, ¿sí? Pero el Señor nos está garantizando algo, que es la vida eterna, la salvación. ¿Cuántos de los que estamos aquí no anhelamos esa posibilidad de alcanzar la vida eterna, de la salvación? ¿Cuántos no anhelamos el cielo? Ese es nuestro propósito, nuestra finalidad. Y miren que ahora que celebramos la Semana Santa, ahora que celebramos el Triduo Pascual, una de las cosas maravillosas de Jesús es que Jesús en la tierra no buscó ninguna clase de prebendas terrenales, y las tentaciones del demonio giraron en torno a eso, ¿sí? El demonio jamás le dijo a Jesús que le iba a dar la vida eterna, que le iba a garantizar la salvación. ¿Qué le dijo a él? Mire, yo lo voy a hacer rico, a usted no le va a faltar nada, usted va a tener todo lo necesario aquí en la tierra, usted va a ser feliz aquí en la tierra, va a ser el hombre más poderoso del mundo, ¿sí? Eso es lo que yo le garantizo, más la vida eterna no. ¿Quién nos garantiza la vida eterna? Dios. ¿Quién nos puede dar la salvación? Dios. ¿Quién nos puede dar la salvación? Dios. Y nos la dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran promesa. Hacia allá tiene que ser nuestra mirada. Y en eso tiene que tener nosotros, tenemos que enfocarnos, queridos hermanos, porque muchas veces en estos tiempos en los que vivimos circunstancias difíciles y complejas, surgen
muchos mensajes apocalípticos, ¿sí? De destrucción, de que el mundo se va a acabar, de noche, de oscuridad, de todas estas cosas. ¿Por qué no hablamos de la vida, de lo que el Señor nos tiene prometido, de donde nosotros tenemos que apuntar? Santa Inés, una niña de tan solo 15 años de edad, 15 años de edad, lo entendía profundamente. Cuando ella, por no seguir las seducciones de un soldado romano, ¿sí?, fue llevada a ser decapitada. La niña, cuando veía al verdugo con el hacha en sus manos para ser decapitada, el verdugo temblaba viendo la cara inocente de esta niña, y la niña, ¿sabe qué le decía? No tiembles, cobarde, que me estás quitando minutos de felicidad, minutos de cielo. Eso es algo increíble. Una niña de tan solo 15 años de edad ya estaba, ya tenía la mentalidad de la vida eterna. Lamentablemente nosotros que el Señor, que la reforma tributaria no nos pegue, que el aguacate para mañana, que hay que pagar el celular, que las deudas, todo el mundo nos lleva, en el que el mundo nos sumerge. Esas son las preocupaciones constantes del ser humano, ¿sí? Las constantes del ser humano. Cuando usted está haciendo fila en su EPS para la cita médica, la gente dice, oiga, ¿cómo están de caro los huevos, no? ¿Cómo está de cara la panela, no? Uy, la reforma tributaria que nos viene encima, ¿no? Uy, no, que el gas, no, que esto. Pero usted no escucha a alguien diciendo, oiga, la vida eterna, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo para ganarnos la vida eterna? ¿Usted cómo está haciendo, mi hijo, para ganarse la salvación? ¿Usted qué está haciendo para ganarse el cielo? ¿Usted qué elementos está haciendo en su vida o qué propósito está haciendo en su vida para la vida eterna? No. Las discusiones, lo que el común de las personas habla es sobre eso. El gas subió, la leche subió, el pan subió, las pensiones subió, el COVID por todos lados, pandemia por todos lados, vacunas por todos lados, pero poco se habla de la vida eterna. Padre, ¿y por qué nos está hablando de eso? Porque es que los sacramentos de la iglesia, los sacramentos que el Señor nos ha dejado como herencia, es para eso, para que ustedes y yo, queridos hermanos, logremos la posibilidad de la vida eterna, de ganarnos la salvación. Por eso se llama la economía de la salvación. Esa palabra es muy importante, economía de la salvación. ¿Qué significa la economía de la salvación? Que yo estoy aportando algo para mi salvación. Lamentablemente los sacramentos, nuestros sacramentos, los sacramentos que el Señor nos dejó, terminan convirtiéndose simplemente en expresiones rituales y en compromisos que muchas veces tienden a ser simplemente compromisos sociales. Un matrimonio, un bautizo, una confirmación, inclusive las exequias. Muchas personas van a las exequias simplemente por un compromiso social, porque hay que estar allí para que la familia vea que lo estamos acompañando, pero no se profundiza en ese proceso que está viviendo esa persona, en ese camino hacia la salvación, y que esa oración que yo estoy haciendo es sumamente importante para que llegue a la presencia del Señor esa oración, y esa oración sea un sufragio por esta persona que ha muerto, ¿no? Los exequias son a veces solamente circunstancias sociales, ¿no? Aquí en mi está equidistante de Buga o de Tuluá, los días que hay exequias se llena el tren, pero muchas veces porque las personas aprovechan para subirse en el bus que los lleva al cementerio, van a hacer mercado a Buga y luego los traen otra vez. Así es una realidad. No hay que esconderlo, es una realidad.
A muchas veces le pregunta a uno al papá y a la mamá, ¿por qué van a bautizar al hijo? No, porque es que compré ya la lechona, padre, y ya mis compadres compraron la cerveza y entonces vamos a tener un... No se trata de eso. Sí, sí, ¿me entienden ustedes? No entendemos que los sacramentos son para qué, para que todo eso, esos ahorros espirituales, digámoslo así, en esa economía de la salvación, me garanticen a mí la vida eterna, la salvación. Y para eso yo estoy trabajando, en eso yo estoy luchando. Entonces, sabemos nosotros que los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo. ¿Sí? Son instituidos por Cristo. Estos no fueron instituidos por los apóstoles ni por la iglesia, sino por Jesucristo mismo, ¿sí? Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y a todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. A medida que este cristiano va creciendo, va asumiendo en responsabilidad cada uno de estos sacramentos, cada uno de estos sacramentos. Siguiendo esta analogía, se explicarían en primer lugar los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. ¿Cuáles son los 3 sacramentos de la iniciación cristiana? Que está en el capítulo 1 de esta segunda sesión. Los 3 sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, comunión, confirmación, penitencia. Los sacramentos que están al servicio de la comunión y la misión y de los fieles, al servicio también de los demás. Ciertamente este orden no es el único posible, pero permite ver que los sacramentos forman un organismo en el cual cada sacramento particular tiene su... En este organismo la Eucaristía ocupa un lugar único en cuanto sacramento de los sacramentos. Todos los otros sacramentos están ordenados a este como a su fin. Eso nos habla Santo Tomás, lo podemos encontrar nosotros en el numeral 1212. Los sacramentos de la iniciación cristiana, mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de la vida cristiana. Qué importante es inculcar en los niños, en los jóvenes, la vivencia sacramental. Antiguamente, pues, cuando no estaba este catecismo tan formalizado como el catecismo de la Iglesia Católica, existían otros catecismos como el catecismo del Padre Astete, que seguramente muchos de los que estamos aquí pasamos por ese catecismo donde se daban unas pinceladas muy importantes de la vida religiosa, de la vida espiritual del cristiano. La participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo. Dios nos comparte su divinidad, Dios nos hace sus hijos, porque quiere que nosotros nos salvemos. Este evangelio de hoy de San Juan es hermoso, donde nos habla de eso. Yo no quiero que ninguno de ustedes se me pierda. Yo no quiero que ninguno de ustedes se me pierda. Por eso Dios nos ha dado los sacramentos, hermanos. Los sacramentos son base esencial. El sacramento del bautismo, el santo bautismo, es el fundamento de toda la vida cristiana. El pórtico, la puerta de la vida en el espíritu y la puerta que abre la posibilidad a los demás sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Recordemos que cuando Jesús instituye este sacramento del bautismo, ¿sí? Ya antes Juan el Bautista estaba promoviendo un bautismo, que era un bautismo de conversión, de preparación, ¿sí?
El bautismo de Jesús es un bautismo en el Espíritu, mediante el cual nosotros somos lavados del pecado original, somos incorporados a nuestro Señor Jesucristo y somos reconocidos como hijos de Dios, incorporados a la iglesia, al pueblo de Dios y hechos partícipes también de la misión. Cuando Jesús es bautizado en el Jordán, él inmediatamente sabe cuál es su misión. Cuando somos bautizados sabemos cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito, hacia dónde nosotros tenemos que ir mirando nuestro objetivo aquí en la tierra desde ese punto de vista espiritual. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el cual se celebra. Bautizar, que viene del griego baptisein, que significa sumergir, introducir dentro del agua. Antiguamente se recibía el sacramento del bautismo por inmersión. Ahora ya se utiliza la vasija y rociar el agua sobre la cabecita del bautizado. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección como nueva criatura. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se puede usar ese rito? Sí. Lo que pasa es que en cada una de las conferencias episcopales se da una reforma a la liturgia. Pero aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. El elemento importante, el elemento del bautismo es el agua, ¿sí? Pero no solamente tenemos que quedar en el elemento, sino lo que eso significa para la vida. ¿Qué significa el agua? ¿Sí? Vida, regenerarse, lavarse, nacer a la vida nueva, porque sabemos que la teoría de que nosotros, de la que la vida proviene del agua, es precisamente de eso, donde se empieza a vivir una nueva creación. Ese sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Este baño es llamado iluminación porque quienes reciben esta enseñanza, su espíritu es iluminado. Tras haber sido iluminado, se convierte en hijo de la luz. Ahí hay otro elemento muy importante, la luz. A ustedes, padres y padrinos, se les confía alimentar esta luz. Es decir, que este niño nace a la luz, es hijo de la luz. Y tenemos que ser luz. ¿Qué significa la luz? Significa claridad, significa alumbrar la vida también de los demás, que seamos luz y no oscuridad para los demás, porque en la oscuridad no podemos ver hacia dónde vamos. Gracias a la luz podemos saber hacia dónde dirigimos nuestros pasos, no solamente los nuestros, sino también iluminar los pasos de los demás. El bautismo y la economía de la salvación. Todo eso es importante. Nosotros, los que celebramos, no sé si ustedes celebraron la noche de Pascua, la vigilia pascual, cuando se bendice el agua bautismal, la iglesia hace solemne memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación que prefiguraban ya el misterio del bautismo, ¿no? Cuando nosotros leemos o cantamos el pregón pascual, se canta toda esa historia de la salvación maravillosa y por eso se hacen todas esas lecturas del Antiguo Testamento, la primera lectura del libro del Génesis, luego ya cuando Dios crea al hombre, el libro del Éxodo, cuando Dios los saca de la esclavitud, cuando Dios los forma como pueblo. Toda es una historia de salvación que comienza precisamente en el bautismo. Empieza esa obra de salvación para todos y cada uno de nosotros. El bautismo de Cristo, todas las prefiguraciones de la antigua alianza culminan en Cristo Jesús. Comienza su vida pública después de hacerse bautizar por San Juan el Bautista. Empieza
ese camino hacia la salvación, pero también empieza nuestra misión hacia la salvación, ¿sí? Nuestra misión, nuestro apostolado. Nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de San Juan, destinado a los pecadores para cumplir toda justicia. Este gesto de Jesús es una manifestación de su anonamiento, de su sencillez. El espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo como preludio de la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como el Hijo amado. Se abre el cielo y desciende en forma de paloma el Espíritu de Dios para clamar a todos que este es el Hijo amado, el reconocimiento. Ese mismo reconocimiento de Jesús es también para nosotros en el día del bautismo. Este niño que va a ser bautizado es hijo de Dios, ¿sí? Y se bautiza en el nombre del Padre, se bautiza en el nombre del Hijo, se bautiza en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de la Santísima Trinidad, y se le da esa fuerza vital para que este niño, esta nueva criatura, comience su plan de salvación. Dios comience su plan de salvación en él. Empiece su vida espiritual fortalecido por esa presencia del Señor. Desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo. En efecto, San Pedro declara a la multitud como movida por Dios, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Allí en Pentecostés es cuando la Iglesia empieza a asumir esta misión de bautizar. Vayan cumpliendo la misión de Jesús, vayan a todos los pueblos y prediquen y anuncien esta buena noticia y bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El bautismo aparece siempre ligado a la fe. Ten fe en el Señor y te salvarás. Tú y tu casa, declara San Pablo al carcelero de Filipos, cuando ese relato tan maravilloso del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando este carcelero se bautiza y San Pablo dice, ten fe porque te vas a salvar, porque hoy ha entrado la salvación a esta casa. Las mismas palabras de Jesús también a Zaqueo cuando le abre las puertas de su casa. Pero ahora las puertas de la casa de este carcelero se abren al Espíritu Santo, quien entra a bautizarlos en el nombre del Padre, del Espíritu, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La salvación ha entrado a esta casa. Qué importante es entender eso. Esa casa espiritual de la que nosotros somos dueños y señores, pero donde tenemos nosotros también la oportunidad de abrirle al Señor las puertas para que haga su obra en cada uno de nosotros. Los bautizados se han revestido de Cristo por el Espíritu Santo. El bautismo es un baño que purifica, santifica y justifica. El bautismo es pues un baño de agua en el que la semilla incorruptible de la palabra de Dios produce su efecto vivificador. El bautismo nos da la posibilidad de iniciar nosotros este recorrido de camino hacia la salvación. Inicia la vida cristiana, inicia la vida cristiana para esta persona. Entonces, también muchas personas que lamentablemente en sus circunstancias familiares, en sus circunstancias humanas, como muchas veces en las parroquias suele suceder, que llegan personas que sus padres de pronto no le dieron importancia al sacramento del bautismo, se pueden bautizar como adultos, sí. La pregunta que muchas veces se le hace la gente a unos, padre, ¿por qué los niños tienen que bautizar los chiquitos y ni siquiera saben qué es lo que está pasando? Pero ustedes, padres y padrinos, sí saben lo que está pasando. Ustedes son testigos de la fe de este niño. Es la responsabilidad también que tenemos nosotros como iglesia. Nosotros también de acompañar en el proceso de fe de los niños. Muchas veces en esta sociedad
Los padres modernos se preocupan del jardín, se preocupan del pediatra, se preocupan de las vitaminas, se preocupan de tantas cosas del niño, pero poco o mucho, poco de la fe, de la fe. Muchas veces los que asumen esta responsabilidad son los abuelos, quienes empiezan a enseñarles a sus hijos las oraciones, quienes empiezan a enseñarles a sus hijos la necesidad de acercar a sus nietos, acercarse a Dios, ¿sí? Por eso vuelvo y lo repito, a veces los sacramentos terminan convirtiéndose en un rito social, de la torta, del banquete, de la comida, de los regalos, pero poco profundizamos en lo que es, mire todo este misterio tan maravilloso que se da en el sacramento del bautismo, todo lo que recibe una persona en gratuidad, porque esto es gratis, gratis, ¿sí? Los sacramentos no tienen ningún costo económico, no tienen ningún valor económico. Esto es gratis, lo que han recibido de lo gratis. Cuando muchas veces, a veces en las parroquias, ¿cuánto vale un bautismo? Si supieran cuánto cuesta un bautismo, cuánto cuesta una Eucaristía, cuánto cuesta. Todo lo queremos, todo lo queremos valorizar desde un punto de vista solamente comercial, comercial. Vuelvo y lo repito porque nosotros tendemos a vivir la vida sacramental únicamente desde el plano superficial de la vida, ¿no? Yo bautizo a este niño y lo estoy acercando a Dios y estoy viviendo la vida sacramental. ¿Por qué? Porque quiero que se salve, ¿sí? ¿Quién puede bautizar? Los ministros ordinarios del bautismo, pues está el obispo y el presbítero, en la iglesia latina también el diácono. En caso de necesidad, se dice que cualquier persona, incluso no bautizada, si tiene la intención requerida, puede bautizarse. Eso habla el Código de Derecho Canónico, en numeral 861. La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar y utilizar la fórmula bautismal trinitaria. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad, la voluntad salvífica universal de Dios y la necesidad del bautismo para la salvación. ¿Para qué es el bautismo? Para la salvación. Por ahí alguna vez alguien me decía que, no sé de dónde fue, que alguien decía, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de Pedrito, y en el nombre de Julio, y en el nombre de Marta, y en el nombre de Fabiola. No, el bautismo se hace en el nombre o los sacramentos se hacen en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma trinitaria para el sacramento del bautismo, para el sacramento del bautismo católico, ¿sí? Yo nunca he estado en un bautismo protestante, no sé cómo será allí, no sé cómo lo meterán de pronto en el río Tuluá y lo bautizarán, pero el rito cristiano católico es trinitario, o sea, bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote es el ministro, ¿sí? Es el ministro, pero quien el ministro bautiza en el nombre del Señor, no en nombre del Padre, del sacerdote jamás, ¿no? Esto lo vamos a ver también cuando ahorita que está hablando aquí de quiénes son los ministros en cada sacramento. Entonces, en el sacramento del bautismo está el obispo, el presbítero, los diáconos, y en peligro de muerte, ¿sí? En peligro de muerte lo puede hacer una persona, pero en la fórmula trinitaria. La necesidad del bautismo. El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello, mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que puedan ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos.
O sea, no solamente con los sacramentos nosotros nos salvamos, ¿no? Tenemos que hacer todo un esfuerzo humano en vivir el mandamiento del amor, en vivir y profundizar la caridad. Para eso estamos recibiendo todos estos sacramentos que en conjunto con lo demás nos va a ayudar en ese objetivo hacia la salvación. La gracia del bautismo. Los distintos efectos del bautismo son significados por elementos sensibles del rito sacramental. La inmersión en el agua evoca los simbolismos de la muerte y la purificación, pero también lo de la regeneración y la renovación. Los dos efectos principales, por tanto, son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Esa es la gracia que nosotros recibimos. Ser purificados del pecado y nacer en el Espíritu Santo, nacer a este camino que nosotros estamos procurando para alcanzar la salvación. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también al neófito, se llama así, la palabra técnica, al neófito, es decir, al bautizado, una nueva criatura, un hijo adoptivo de Dios que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con él y templo del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación, que lo hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo. Le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo. Le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Así, todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el bautismo. Somos incorporados a la iglesia. Tenemos ese sello espiritual. En cuanto a los niños, muchas veces hemos escuchado que cuando un niño se muere sin bautismo, ¿qué pasa? En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la liturgia de la iglesia nos invita a tener confianza en la misericordia divina y orar por su salvación. ¿Sí? Orar por su salvación. En caso de necesidad, toda persona puede bautizar con tal que tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia y que derrama el agua sobre la cabeza del candidato. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, todas estas gracias maravillosas recibimos nosotros a través del sacramento del bautismo y tenemos que profundizarlo desde la esencia de lo que es ese sacramento tan maravilloso. Nosotros, cada vez que tenemos la posibilidad de renovar los compromisos bautismales, ahora ya como adultos, tenemos esa posibilidad de reafirmar lo que nuestros padres hicieron por nosotros en el día del bautismo, lo que nuestros padrinos nos acompañaron también. Qué importante también es la figura del padrino. Lamentablemente, como que ahora es una figura simplemente para la foto y ya, ¿no? El padrino tiene una importancia grandísima porque es alguien que me está ayudando también a mí en ese crecimiento de la fe, en ese fortalecimiento de la fe. Por eso, tanto en el sacramento del bautismo como en el sacramento de la confirmación, se necesita ese padrino, esa persona que está allí acompañándome en ese proceso. El sacramento con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso pues explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen mucho más como auténticos testigos de Cristo. Tenemos una oportunidad muy maravillosa a través del sacramento de la confirmación de reafirmar lo que en una época, cuando estábamos pequeños, nuestros padres y padrinos hicieron por nosotros. En el sacramento de la confirmación, nosotros reafirmamos esa fe en el Señor y empezamos a dar testimonio de esa fe.
En el Antiguo Testamento los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado para realizar su misión salvífica. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo por Juan fue el signo de que él era el que debía venir, el Mesías, el Hijo de Dios. Habiendo sido concebido por obra del Espíritu Santo, toda su vida y toda su misión se realizan en una comunión total con el Espíritu Santo que el Padre le da sin medida. En el sacramento de la confirmación volvemos nosotros a renovar nosotros la fe. Pero aquí hay una pregunta. Cuando un niño es abortado, y casi o nunca son bautizados, ¿qué pasa con los bebés? ¿Pueden hacerlo otra persona que no sea el papá y la mamá? Bueno, en el tema de los niños abortados, pues leíamos ahora aquí el parágrafo que cuando a los niños muertos sin bautizarnos, la liturgia de la iglesia, ¿a qué nos invita? Nos invita a tener confianza en la misericordia divina y a orar por su salvación. ¿Qué podemos hacer por un niño que ha sido abortado? Orar por su salvación y tener confianza en la misericordia divina. Algunos sacerdotes recomiendan darle un nombre, va a hacer un bautismo simbólico. En ese caso sería algo también importante para ayudar a este niño en su salvación, ¿sí? Sí, se puede hacerlo otra persona que no sea la mamá o el papá, ¿sí? Se puede orar, todos tenemos responsabilidad de unos con otros en esa economía de la salvación. Así que también podemos hacer hacer esa oración y podemos bautizar y ojalá poder estar acompañado, hacer una liturgia bonita en ese momento por esa persona, a ese bebecito que lamentablemente no se le dio la posibilidad de la vida y confiar en la misericordia infinita de Dios y confiar en esa misericordia infinita de Dios. Bueno, ustedes dirán, bueno, el padre ahora está hablando de la confirmación, pues es donde el catecismo nos está llevando, nos saca del sacramento del bautismo para llevarnos a la confirmación. En el rito de este sacramento conviene considerar el signo de la unción y lo que la unción designa e imprime el sello espiritual. Hay una conexión muy profunda entre el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación. Tal vez el catecismo de la iglesia hace esa correlación entre estos dos, ¿sí? La unción en el simbolismo bíblico y antiguo posee numerosos significados. El aceite es signo de abundancia, de alegría. Todas sus significaciones de la unción con aceite se encuentra en la vida sacramental. Por ejemplo, la unción antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos significa purificación y fortaleza. La unción de los enfermos expresa curación y consuelo. La unción del santo crisma después del bautismo y la confirmación y la ordenación es el signo de una consagración. Entonces, el signo de la unción que se da en el sacramento de la confirmación es de consagrarnos al Señor, de consagrar nuestra vida y de dar testimonio de nuestra fe. Por eso muchas veces escuchábamos cuando recibíamos el sacramento de la confirmación que seríamos soldados de... Un adulto muere y no es bautizado, como pasa con un protestante, ¿dónde va esa alma? ¿Dónde puede ir? Bueno, como decía el catecismo de la iglesia, no oración profunda de dónde va a ir, ¿no? Sino que creemos en esa misericordia infinita del Señor. La economía de la salvación es algo que se ofrece, es algo que el Señor nos ofrece, pero en la libertad humana está el ser humano dispuesto a recibirla o no, ¿sí? Hay muchas personas que incluso después de ser bautizados reniegan de la fe y dicen, no, yo reniego de la fe, a mí por qué me dieron esta fe si yo no quería, y muchas personas se rebelan. Eso es la libertad en las que las personas toman esa decisión. Podemos hablar de que lamentablemente, pues como está la salvación, también está la condenación.
¿sí? Entonces, yo me salvo o me condeno. Son esos dos caminos que toma el ser humano en esa libertad de recibir la gracia de Dios o no, ¿sí? Entonces, seguramente en ese proceder humano, en esa una persona adulta que ha tenido todas las posibilidades para acercarse a la vida sacramental y no la toma por su propia decisión, pues toma el camino equivocado, ¿sí? Como lo tomó Judas, como lo tomó el ladrón que no se arrepintió en la cruz, ¿sí? Son las decisiones que toma el ser humano en su libertad, ¿no? De su alma, ¿dónde está? No sabemos, pero que él en esa decisión libre ha decidido otro camino distinto a la salvación, pues seguramente será la condenación eterna, ¿no? Ujú. Padre, hay otra personita, María del Socorro. Padre, buenas noches. Yo quisiera saber qué puede pasar. Por ejemplo, yo fui madrina hace muchos años, no tenía conciencia más bien de lo que eran los sacramentos, por lo que usted dijo, o sea, por una cosa social, porque además no era una, sí la conocía, una familia, pero la otra familia, ni siquiera yo tenía relación con ella, sino por medio de mi esposo, que quisieron que nosotros fuéramos los padrinos de la niña, de una hija que el señor tenía, y ya la niña estaba grandecita, pero yo ni siquiera la volví a ver después de eso, ni me acuerdo siquiera cómo se llama ni nada, y la otra niña pues no, de vez en cuando la veo, pero realmente mi, mi, mi obligación como cristiana, en este momento, ¿yo qué puedo hacer? Yo tengo un ahijado que estoy, pues, es mi sobrino y pues es diferente porque al fin y al cabo estoy cerca de él y es otra cosa, o sea, yo ya puedo ver el bautismo de otra manera, pero con ese par de niñas yo no lo tenía, o sea, no me pareció tampoco pues así algo como algo importante estar pendiente de ese par de niñas y sobre todo de la niña grandecita que yo ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Entonces, como cristiana, como católica, ¿qué puedo yo hacer como para orar? Pues no sé qué hacer en ese sentido, porque es una responsabilidad mía que yo no cumplí. Primero, María del Socorro, ¿sí? Sí, Padre, María del Socorro. Primero, pues, felicitarte por tu sinceridad, primero que todo, ¿no? Se ve que eres una persona que tiene muy claro el verdadero sentido de la responsabilidad que uno asume como padrino. Primero que todo, felicitarte por eso, porque tú misma te has dado cuenta de que de pronto no fue tomado como debía haber hecho, ¿sí? Pero ahora que has como entendido el verdadero significado de un padrino, si tienes la posibilidad de un contacto con ese ahijado, con esa ahijada, de hablarle, preguntarle, especialmente su vida humana, cómo va, su vida espiritual, eh, sería importante hacerlo. Una de las responsabilidades también del padrino es orar por su hija. Eso es una responsabilidad grande, que tú puedas orar por ellos, ponerlos en las manos del Señor. La oración no es una... Muchas veces nosotros creemos que la oración es algo así. Cuando le decimos, rece por mí. Miren que cuando el Papa Francisco apareció en el balcón del Vaticano para ser anunciado como el nuevo Papa, las palabras de él fueron, recen por mí. Y a veces la gente entiende que ese rezar fue algo folclórico, no, es lo esencial, es lo y más importante. Nuestra primera responsabilidad que tenemos como cristianos es orar por los demás. La responsabilidad más importante que tiene un padrino, ¿sí? La oración, orar, ¿sí? Cuando alguien está diciendo que está orando por ti, no sé, no te imaginas lo maravilloso que es eso. El poder de la oración es infinito.
el poder de la oración cuando se hace por mediación, es decir, cuando yo dejo de orar por mí y oro por otra persona, tiene un valor y un significado grandísimo, grandísimo. Es el mejor regalo. Tu responsabilidad, María del Socorro, con tus ahijados, es la oración. Ahí estás cumpliendo tu obligación y tu responsabilidad, ¿sí? No es darle plata, no es comprarle zapatos, porque muchas veces en nuestra religiosidad popular se tenían esos conceptos, ¿no? Entonces, que el padrino era el que tenía que darle el vestido al ahijado, o a la ahijada, que tenía que darle dinero, no. En ese sentido, no. La primera responsabilidad es la de la oración constante por su ahijado o su ahijada. Eso es lo que tienes que hacer. Si puedes tener la posibilidad de un contacto y establecer un lazo de amistad, una línea de amistad, de acompañamiento en algo, lo puedes hacer, pero la primera responsabilidad es la oración, es la oración. Y eso también entendámoslo nosotros cuando oramos por alguien. Cuando alguien dice, estoy orando por ti, no lo entendamos simplemente como un pasajero o como algo insignificante, no, eso tiene un valor y un significado muy, muy, muy grande, ¿no? El Papa Francisco lo sabe muy bien y nosotros aún no hemos entendido eso. Nosotros creemos que eso es algo folclórico, ¿no? Orar, oren por mí, oren por mí. Ese es el mejor regalo que alguien puede hacer por ti. Cuando alguien te está diciendo, ore por mí, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad de hacer una obra de caridad, a mí me pasa muchas veces, ayudo a una persona, ore por mí, ore, la mejor manera de agradecer, y esa oración tiene, mejor dicho, un valor y un significado muy, muy grande. Marta Padre, en el Leonor. chat, sí, en el chat también hay un mensajito, padre. Redes, por favor. Ah, ya, dice, padre, en esa libertad es tener en cuenta las postrimerías. Escribe María G. Las postrimerías. ¿A qué se refiere con las postrimerías? ¿Está por ahí? Sí, ella está ahí. María, si quieres activas por favor el micrófono. ¿A qué te refieres a tu intervención por el chat? No, padre, no lo activa. Bueno, ahí nos dejó como volando postrimerías, serían las consecuencias posteriores a no aceptar esa oferta de salvación que el Señor nos está ofreciendo, y seguramente pues las consecuencias sean la condenación eterna, ¿no? Eso es como lo que, si nosotros no aceptamos esa oferta de salvación de Dios, pues seguramente estamos también nosotros tal vez abriéndonos a la posibilidad de la oferta de la condenación, las postrimerías, todo lo que significa la condenación eterna, todo lo que significa alejarnos de la vista de Dios, todo lo que significa estar completamente en oscuridad y no salir de la claridad en la que Dios nos quiere llevar, porque Dios es la luz y quiere llevarnos hacia la luz, pero seguramente encontraremos oscuridad en no aceptar esa oferta de salvación de parte de Dios, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, Perdón, padre, ahí está María. Perdón, padre, ahí está María. María, puedes intervenir. María, puedes intervenir. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora. Señora. Ah, padre, ¿cómo estás? No, es que yo había escuchado, pues, padre, una vez que hablaban de las postrimerías, que era como tenerlo uno en cuenta. ¿Qué son las postrimerías? Yo sé que voy a morir, voy a tener un juicio
y dependiendo mis obras o me salvo o me condeno. Sí, pues es la consecuencia de la libertad que Dios me ha dado, en la cual yo me salvo, me condeno, ¿sí? De acuerdo a la aceptación o no de esta oferta de salvación de parte de Dios. Creo que es lo que yo estaba hablando ahorita, en lo que Dios nos ha heredado. Yo creo que hemos hablado en alguna parte que nuestra iglesia tiene una cosa, una herencia tan linda, tan maravillosa de parte de nuestro Señor. Esta vida sacramental no la tenemos o no la hay en otra clase de religión, ¿sí? ¿Cómo va acompañando ese proceso de maduración? En el sacramento de la confirmación se abre la posibilidad para que aquellos adolescentes, 13, 14, 15 años, reciban este sacramento. ¿Por qué? Porque en su vida humana se está generando una serie de circunstancias en las cuales se están identificando con un mundo que se les abren todas y cada una de esas posibilidades buenas y malas. Y qué bueno que un adolescente pueda tener la herramienta allí, pues el Espíritu Santo, para acompañar ese crecimiento y ese fortalecimiento de su fe, que un adolescente pueda tener esa cercanía con el Señor, esa cercanía con el Espíritu Santo. Por eso es más o menos en esa edad donde se invita al cristiano a recibir el sacramento de la confirmación. Lamentablemente, y ahorita que estábamos hablando de todo este tema social, muchas veces dicen, no, es que tengo que recibir la confirmación porque si no, no me puedo casar. No se trata de requisitos, no se trata de requisitos para yo recibir el otro sacramento, no. Se trata de lo que mi vida espiritual necesita en esos momentos. ¿Qué necesita un adolescente en esos momentos en que sus hormonas están alborotadas, en que el mundo se les está abriendo en todas y cada una de esas posibilidades, en los que de pronto la rebeldía hace parte constante de su relación interpersonal, con su familia, con su entorno, donde está siendo presa fácil de las tentaciones del mal, donde fácilmente puede sucumbir a todas estas cosas que el mundo les ofrece? ¿Qué es lo que necesita el adolescente en esos momentos? El Espíritu Santo, para ser capaz de decir no cuando haya que decir no y sea capaz de decir sí cuando sea el momento de decir sí. Es lo que realmente necesita el adolescente en esos momentos, la unción del Espíritu Santo, fortalecer su fe, defender esos principios y esos valores que sus padres les ha enseñado. Muchas veces se encuentra uno en la vida padres a veces desilusionados, cuando sus hijos son rebeldes, cuando especialmente en esa edad de la adolescencia se vuelven en contra de sus padres, no los quieren escuchar, escuchan más a sus amigos. Pues ahí está ese sacramento tan maravilloso que Jesús nos ha dejado y que nos ha dado a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que el muchacho necesita en esos momentos. El Espíritu Santo para saber conducir su vida, para poder conducir sus pasos, para poderse darse cuenta de sus errores, de sus equivocaciones. Muy importante el sacramento de la confirmación. El ministro del sacramento de la confirmación es el obispo, el ordinario. El obispo es el que administra el sacramento de la confirmación. Eso lo vimos nosotros en el rito latino. Aunque el obispo puede, en caso de necesidad, conceder a presbítero la facultad de administrar el sacramento de la confirmación. Por este tiempo de la pandemia, en nuestra diócesis de Buga, el obispo dio la oportunidad, la posibilidad a los párrocos de administrar el sacramento de la confirmación, pues por todo ese tema tan complicado que estamos viviendo. Entonces, el siguiente sacramento es el sacramento de la Eucaristía, que como decíamos al principio es la fuente y cumbre de la vida eclesial. La Eucaristía es la presencia viva de Jesús allí, y eso tiene mucho que ver con nuestro apostolado de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y es allí donde se da ese alimento espiritual. En estos días en que el evangelista San Juan nos ha hablado el Señor a través de su palabra, que nos ha dicho: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él.
Ese es el alimento espiritual por excelencia, el alimento que nos fortalece, el alimento que nos ayuda a entender y comprender la palabra del Señor, el alimento que nos ayuda a alimentar nuestra vida en los momentos más difíciles. Nosotros tenemos que alimentarnos físicamente porque si no, nos da la pálida, nos caemos, nos descompensamos, si no nos alimentamos bien físicamente. Y si no nos alimentamos espiritualmente, pues peor, pues fácilmente sucumbimos al pecado, a las tentaciones, a todas esas debilidades humanas que nosotros tenemos y a todas esas tendencias que de pronto podemos fácilmente caer al alimentarnos del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Miren, que cuando yo hace como 15 días acompañé dos grupos de niños del colegio donde yo trabajo para recibir el sacramento de la Eucaristía. Y yo antes de empezar la Eucaristía le pido a los papás de los niños que les den la bendición a los niños. Y después de que los niños han recibido el cuerpo de Cristo, se han alimentado el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, le pido a los niños que le den la bendición al papá y a la mamá. ¿Por qué? Porque los niños se convierten en esos sagrarios vivos donde el Señor está presente. Ese sagrario con piecitos, ahí está el Señor. Por eso, si ustedes tienen o próximamente tienen a un niño, a un nietecito, a un niño que va a recibir la primera comunión, pídanle la bendición, que le dé la bendición. Sí, porque ahí está Dios presente, ahí está Jesús en ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo y ahora templo del Señor. Previo al sacramento de la Eucaristía, pues los niños o nosotros nos confesamos. Yo creo que es uno de los sacramentos que de pronto más de uno le tenemos miedo, al sacramento de la confesión. ¿Cuántos de nosotros cuando íbamos a hacer la primera comunión, mejor dicho, lloramos? Esto hay que decirle los pecados al Padre y nos imaginamos que nos iba a agarrar a golpes o nos iba a dar una cachetada o mejor dicho, cuántas cosas seguramente recordaremos de nuestra primera confesión. Vamos a esa tarea. Hoy antes de irnos a descansar, recuerden ustedes cómo fue esa primera confesión. ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Bueno, echemos cabeza y recordemos cómo fue esa primera confesión, cómo fue, qué pasó ese día, si se confesó bien o no. Mejor dicho, yo no les quiero contar cómo fue mi primera confesión, pero sí les quiero decir que fue algo bastante difícil porque yo me puse a llorar, lloraba, y antes de llegar a donde el Padre me la pasé llorando. No sé si el Padre me absolvió por verme llorar o por lo arrepentido que me vio, pero de todas maneras fue algo bastante difícil. Cuando uno se va a confesar por primera vez no es nada fácil, pero cuando uno ya entiende esa misericordia infinita del Señor, lo maravilloso que es recibir el sacramento de la reconciliación, cuando el sacerdote levanta la mano, no es el sacerdote, es el mismo Cristo quien te está diciendo que te perdona, que sigues adelante, que estamos caminando. Alguien dice, no entendí muy bien que el niño de nosotros. Yo estaba explicando que algo que yo hago cuando los niños van a recibir la primera comunión, lo primero que le digo a los papás es que le den la bendición. Y ya cuando los niños han recibido el cuerpo de Cristo, le pido a los niños que le den la bendición a sus papás, ¿sí? Como un signo de esa presencia, que entiendan los niños que lo que han recibido es algo grandioso, maravilloso, y que eso tienen que compartirlo con los demás. Esa bendición que ellos han recibido lo comparten con los demás. ¿Y quiénes son las primeras personas con las cuales los niños van a compartirlo? Con el papá y con la mamá. Entonces, por eso decía que si alguien tiene algún niño que va a recibir la primera comunión, que ojalá también pueda tener ese gesto para decirle a los niños, no que ellos son importantes, sino lo que han recibido, la importancia de lo que han recibido y también la importancia de lo que ellos representan para los demás, ¿sí? Entonces, eso también es importante que nosotros lo entendamos. Muy bien, entonces tenemos bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, tenemos orden sacerdotal, pues
ese sacramento en el cual ya se da como consolidación a nuestras vidas, donde nosotros nos definimos, bueno, o me caso, o de pronto vivo la vida celibataria, o de pronto me quedo vida de soltero o soltera, cuántas solteras o solteros hay por aquí, o de pronto quiero asumir un compromiso asumiendo mi vida religiosa, mi vida espiritual. La vocación sacerdotal es una cosa maravillosa. El ministerio sacerdotal es un regalo grandioso. El sacramento del orden sacerdotal no lo merecemos porque somos indignos de recibir semejante regalo que Dios nos da. La vocación nace o va creciendo o bueno, hay muchos, seguramente ustedes conocerán muchos sacerdotes que les hablarán de su experiencia vocacional. Yo les quiero decir que mi vocación nació conmigo, porque yo desde los 8 años siempre deseé ser sacerdote y siempre ha estado en mi mente y siempre estuvo en mi mente y siempre quise serlo desde muy chiquito. Mis juegos fueron alrededor de celebrar una Eucaristía, de la misa, y bueno, estuve rodeado de mucho de eso. Y tengo un hermano también, mi hermano menor, también es sacerdote como yo, ahorita cumple 15 años, y creo que los dos fuimos como formados en ese tema desde muy pequeñitos, y es una vocación a la cual el Señor nos invita. Ojalá podamos orar mucho por las vocaciones a la vida religiosa, a la vida consagrada, al ministerio sacerdotal, para que puedan haber muchos sacerdotes, orar por los sacerdotes que están enfermos. Aquí hago una pequeña cuña para que oremos por esos sacerdotes que están enfermos, que están en las clínicas, en los hospitales. En esta batalla contra esta pandemia hemos perdido muchos sacerdotes y necesitamos muchos sacerdotes, que esté invadido el mundo de sacerdotes, y ojalá sacerdotes santos comprometidos con sus comunidades. El valor de un sacerdote, entregar su vida. Yo salí de mi casa a los 14 años y ya tengo 44 años, y todos esos 30 años los he puesto al servicio del Señor y no me arrepiento de haberlo hecho. Y uno sufre, tiene momentos difíciles, momentos complicados, momentos de soledad, momentos de crisis, momentos en los cuales la gente te quiere, la gente no te quiere, te hablan unas cosas buenas, hablan cosas malas. Bueno, todo eso enmarca lo que es la vida sacerdotal, y seguramente los que están casados y han optado por el sacramento del matrimonio también han vivido momentos maravillosos. El sacramento del matrimonio es el sacramento donde los ministros son los contrayentes, el esposo y la esposa, no el sacerdote. El sacerdote es el ministro que acompaña, perdón, es el testigo de ese sacramento, pero los ministros son los contrayentes. El sacramento de la unción de los enfermos, pues sabemos que es el sacramento mediante el cual acompañamos ese proceso de sufrimiento, de dolor de que están viviendo nuestros hermanos enfermos. No es el sacramento para despachar a alguien al otro lado, no. Es un sacramento de sanación, el sacramento de la unción de los enfermos. Es un sacramento para acompañar ese proceso de dolor que está viviendo esa persona que está enferma. Queridos hermanos, entonces los dejamos hasta aquí. Un recorrido rapidito el sacramento, de todo lo que es la vida sacramental. Los invito para que vivamos cada día más los sacramentos. Qué bueno cuando reconocemos que de pronto no los hemos vivido como debe ser, pero cuando entendamos la esencia de lo que es, porque todo eso nos lleva a lo que yo estaba diciendo al comienzo, a la salvación. ¿Yo por qué me bautizo? Porque quiero salvarme. O me confirmo porque quiero salvarme. Y esa salvación incluye ser cada día mejor ser humano, amar a los demás, perdonar a los demás, auxiliar a los demás. Ser buen cristiano, buen ser humano, para poder ganar la salvación. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los acompañe, los proteja, les ayude a que superemos este momento tan difícil que estamos viviendo, pero no nos quedemos allí. Miremos nosotros con esperanza, con ilusión, la salida de esta oscuridad en la que estamos. Y esto nos llevará a ser cada día mejores seres humanos, mejores cristianos, aferrados a nuestro Señor Jesucristo.
Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo bendiga sus hogares, sus familias, sus trabajos, sus proyectos, sus ilusiones, sus tareas. Una bendición, una bendición para todos y cada uno de ustedes en esta noche. Señor, salva y protege la vida de estos hijos tuyos, que consagro bajo la protección y el amparo de la Santísima Virgen María y con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche, Gracias, queridos Padre. hermanos. Que Dios los bendiga. Igualmente, Padre, gracias.